porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Muy bien, buenas noches entonces. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico con las lecturas para este domingo 13 de septiembre. Es Mateo 18. Proyecto el texto de una sola vez. Es el texto que nos habla del perdón y es claramente todo el tema de la lectura y del desarrollo del estudio bíblico será acerca del perdón. Un texto muy bello, muy lindo, pero que nos reta como cristianos. Porque a final de cuentas lo que nos identifica a nosotros es el corazón de Dios, un corazón divino. Tantas veces en el Antiguo Testamento que los profetas le piden a Dios que le cambie el corazón. Y Dios dirá, yo les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Así que hay un deseo divino y humano de poder unirse en un solo corazón, para poder pensar, actuar y hacer las cosas a la manera de la fuente, del Creador. Es nuestro Señor. Entonces, comienzo leyendo el texto, proclamándolo. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, en este sí es más facilito proclamarlo. ¿Qué leímos en este texto? Pues primero que Pedro preguntó sobre la cantidad de veces que tiene que perdonar, ofreció una opción, 7 veces. Jesús le hace saber que es un número exponencialmente más grande de lo que Pedro llega a imaginarse.
Jesús va a ilustrar la situación de perdón con una parábola y termina explicando las condiciones para que ese perdón sea válido. Entonces son poquitos puntos. El texto en realidad se divide en dos: el diálogo de Pedro con Jesús y la parábola del siervo. La conclusión de la parábola del siervo termina con: de la misma manera vuestro Padre Celestial tratará con ustedes, con vosotros, si no perdonan de corazón. Y esa es la idea central de todo. La instrucción de cómo es que se perdona no es diciendo te perdono, sino desde el corazón. Por eso hablaba de ese corazón nuevo que Dios mismo puede implantar en nosotros, corazón divino, para pensar como Dios, para pensar como Cristos. Y que entonces el perdón no sea una obligación, forzarnos a hacer algo, sino que sea natural. Necesito ser como el Señor diciendo, para que no les pase lo que le pasó al segundo, que entonces ustedes perdonen de corazón. Primero entonces, el diálogo de Pedro con Jesús. El perdón le da identidad a la comunidad. ¿Por qué escribo esto? Y en cualquier estudio bíblico que ustedes lo busquen, va a ir dirigido por este camino. Es porque es Pedro el que pregunta. Si hubiera preguntado un fariseo, sería diferente. Cuéntame, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Unos lo querían poner a prueba, así que el texto siempre nos deja saber quién es el que pregunta y cuál es la intención. Con Pedro ya él proclamó su fe, ya Jesús hasta lo corrigió seriamente y le hizo saber cuál era el camino del discípulo. Pedro, al hacer esta pregunta de cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano, hasta 7 veces, es un número bonito, 7, porque ese es un número pleno. De alguna manera, Pedro está diciendo, esto lo tenemos que saber en la comunidad. Y tú me has dicho que yo soy la roca, pues la piedra. Entonces quisiera saber en qué relación estamos en cuanto a perdonar a los demás. Eso quiere decir que esto será constitutivo para la comunidad cristiana, el saber que hay una obligación de perdón. Pero de nuevo, no por obligado a, sino que estamos empujados a. Entonces, de esta manera, se nos identifica como hijos del Padre Celestial, si tenemos perdón. Pedro, en nombre de la comunidad, está sentando el precedente que decía ahorita. El perdón es componente básico de ser cristiano. Y pongo acá 2 textos. Recuerde usted que Jesús en las bienaventuranzas decía, han escuchado que el Antiguo Testamento dice, ama a tu vecino, odia a tu enemigo, pues yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quien los persiguen. Es una manera diferente. ¿Cómo puedo orar por el que me persigue? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? Requiere un cambio drástico de corazón, una transformación interna que sea profunda. Y el segundo, si ustedes perdonan a otros sus transgresiones, el Padre Celestial también les perdonará. Y no es tanto como que el Señor dice, si tú haces, entonces yo doy el siguiente paso. Dios no es interesado de esa manera, sino que en tu apertura para dejar ir eh, todo lo malo que podamos sentir sobre alguien, algo que alguien me hizo, al tener la apertura a abrazar ese dolor y decir, me dolió, pero te perdono porque no quiero cargar esto y no quiero tener nada contra ti. En ese momento es como que el Padre Celestial ahí mismo también nos perdona, nos sana y nos pone de pie para continuar el camino. Así que esto del perdón es constitutivo de nuevo del ser cristiano. Pedro puso el límite hasta 7 veces. Yo digo que la experiencia social, política y religiosa le marca un poquito este límite para ofrecer el perdón. Se los había contado alguna que otra vez, donde tantas veces que Israel, cuando cuenta su historia, se acuerda que ha estado oprimido muchísimas veces. La parte más conocida para ellos, el Éxodo, oprimidos por Egipto,
sacados por el Señor, a duras penas cruzando el desierto. Tuvo que haber una experiencia de purificación muy grande después de la esclavitud. Tienen un tiempo muy bueno con David, con Salomón, pero todo se vuelve mal. Empieza a girar de manera errónea y comienzan las invasiones. El pueblo asirio, el pueblo babilónico, el pueblo de los persas y por último aparecen los griegos. El libro de Daniel nos va a hablar de las cuatro bestias. Y luego, para el tiempo de Pedro, es Roma, que los maltrata, y los impuestos, y ya les hablaba de tantas cosas. Pues es difícil perdonar a un romano. Es difícil perdonar a aquellos que te pueden golpear sin necesidad, sin que haya un motivo, solamente porque se sienten enojados. Un soldado raso del ejército romano lo maltratan a él mismo. ¿Por qué piensa usted que cuando Jesús lo llevaron al Sanedrín y cuando lo conducían los soldados, ellos mismos lo maltrataban? Porque habían encontrado al fin uno que se aguantaba. Y ellos tenían tantas frustraciones en ellos mismos que se la descargaron a Jesús. Y sin una palabra contra ellos, Jesús les recibió hasta el dolor a los romanos, a los soldados mismos. Luego lo van a insultar todo el mundo, desde sacerdotes hasta los ladrones. Pero esa es Jesús redimiendo. Pero entonces pongo acá ideas que pueden repetirse de vez en cuando en nuestros grupos, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos. Si perdono muchas veces, la gente se acostumbrará a lastimarme otra vez. Así que yo ya estoy protegido, protegida, porque eso de dar mucha apertura solamente ocasiona que me lastimen más. Gente que dice, ya basta, a mí no me hacen esta otra vez. Ya me cansé de dar tantas oportunidades cuando han habido parejas que se hieren los unos a los otros y que entonces ya sienten que no hay manera porque no hay reconciliación, sino que se vuelve una competencia entre ellos mismos para ver quién grita más, quién controla más. Y sin saberlo, lo que están haciendo es dividirse, tanto que ya no son amantes, son enemigos. Y ya me cansé de dar oportunidades, mejor romper esto, no sé cuánto, pero hay un dolor en el corazón. Y pongo acá, en esta parte, Dios perdona a mi violador, para gente que ha sido abusada, gente que tiene problemas, que ha tenido problemas, más bien de abuso sexual o doméstico, de violencia intrafamiliar, y que se empiezan a decir, ¿y si Dios lo perdona a esa persona, sea mujer o sea hombre? Entonces, ¿dónde vivo yo? ¿Dónde queda mi sufrimiento? Y hasta cuestionan entonces su fe en Dios mismo. Ese ya no merece mi perdón. Y son como bloqueos que mantenemos nosotros. Pero en el cristianismo, de nuevo, el corazón de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios, es un corazón de perdón. Por lo tanto, es de rehacer, reconstruir. Recuerden que Jesús, capítulo 1, versículo 21 del Evangelio de San Mateo, cuando se le anunció a José por un sueño, José, no tengas miedo de recibir a María, tarara, y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados, dice el texto. Y lo puede buscar en Mateo 1:21. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, que significa Salvador. ¿Por qué? Porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que esto de los pecados no es un invento de la iglesia, sino que Jesús mismo en la comunidad primitiva hizo saber, hay como un peso. Nosotros estamos como nadando con pesos en las piernas que no nos dejan avanzar y que toca entonces a nosotros liberarnos. Y es Jesucristo mismo el que nos puede liberar más fácilmente. Nos acompaña. Bueno, el Talmud de Babilonia dice que sugiere que el número de veces para perdonar, que por lo menos sea de 3, para pedir y ofrecer perdón. Esto es importante porque Pedro dijo 7, así que puso 4 de más.
ya iba correcto en el camino cristiano. La respuesta de Jesús, por su parte, abre la oportunidad de perdonar del discípulo hacia un horizonte ilimitado. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. 490, no es tanto la multiplicación, es los dos números perfectos multiplicados por el infinito para decir esto no tiene un límite. Cuando haya dolor, cuando haya obstáculo en tu corazón para amar al hermano, a la hermana, a grupos de personas, es que necesitas Yeshua, necesitas a Jesús, al que nos salva perdonando nuestros pecados, liberándonos. Y por eso esas 70 veces 7 es ilimitado. El perdón del discípulo no tiene límites entonces. Así también no tiene límites la misericordia del Padre hacia nosotros. Que eso es lo lindo. Que entonces esto es un regalo recíproco. Nosotros no somos los que iniciamos este camino de perdón y por eso no es una obligación. Es un regalo entregado por el Padre, que es vida abundante, plena, que nos regresa al estado original de la creación. Y cuando sentimos esa sanación, no hay otra cosa que hacer más que restaurar a los que están alrededor nuestro. Tú entregas de lo que estás lleno. Y por eso el perdón es lo más lindo que recupera la oveja perdida. Lo divino sin obligación alguna sana nuestras heridas y muestra el camino de la vida. Y la persona que siente ese camino de vida y ese perdón recibido para rehacer la vida, siente que es la respuesta correcta de perdonar, de rehacer, de transformarse. Entonces, para profundizar esta enseñanza, Pedro preguntó por 7, ponía los límites que podemos poner nosotros, que uno puede tener experiencias duras de la sociedad y de abuso y decir, eso no puede ser posible. Y nos bloqueamos en el perdonar. Y Pedro decía, pues entonces perdono hasta 7 veces. Y Jesús va a decir, más allá. Gracias por el numerito bonito que pusiste, pero hay que ir todavía mucho, mucho más allá. Y te lo voy a ilustrar ahora con una parábola. La parábola del siervo sin entrañas, le llamamos nosotros, porque el rey le va a decir en los últimos versículos, tú no tuviste compasión. Y compasión es plagnisomai, eso es las entrañas. A usted cuando lo insultan, cuando lo hieren, usted siente que su estómago se le hace nada, se le vuelve un nudo. Ese es el explagnisomai, es sentir por dentro un dolor tremendo. Pero cuando uno tiene compasión, también tiene ese mismo retorcijón, diría yo, para bromear. Pero es que se te mueve el corazón, se te mueve por compasión. Y él le va a decir este rey a él, tú no tuviste compasión como yo tuve compasión contigo. Es decir, te faltó que el corazón se te moviera. Se le movió al rey, pero no se le movió a él. Pues entonces el siervo sin explagnisomai, sin entrañas, sin ese movimiento interno de sus órganos, pero más que todo, por supuesto, es el corazón, nos dice la parábola, va a comenzar poniendo el contexto. La parábola comienza diciendo que el reino de Dios es semejante. Así que pues solamente yo sé que ustedes lo saben, pero lo pongo para acordarse. No pongamos lo semejante con lo que el reino de Dios es. El reino de Dios no tiene un rey sentado en un trono. El reino de Dios no tiene dinero en circulación. A Dios no le interesa el dinero de nadie. No hay siervos que van y vienen. No hay préstamos monetarios en el reino de Dios y no hay cárcel ni verdugos en el reino de Dios.
Son imágenes que ustedes y yo entendemos, pero ya estamos muy lejos del tiempo de Jesús, que hasta difíciles se vuelven para nosotros mismos de entenderlas. Pero el reino de Dios es mucho más que eso. El sentido es lo que vamos a agarrar nosotros. El rey de la parábola, decía el texto, necesita arreglar su contabilidad y es por eso que convoca a todos aquellos que trabajan con él y que le deben algo. Le traen uno que le debía 10,000 talentos. Una suma extraordinaria, pongo aquí, que causaría un impacto en cualquier gobierno de ese tiempo. Y les cuento que el Banco Central de Israel, no tiene Banco Central, estoy poniendo una imagen también. El dinero que tenía Israel para funcionar eran 200 talentos, nos cuenta Flavio Josefo. 200 talentos y mire, 10,000 talentos. Y los impuestos enviados a Roma en un año alcanzaban hasta 600 talentos. No llegaban ni a 1,000. Y ahorita les cuento por qué. Un denario es lo más conocido que tenemos nosotros en la Biblia, que es lo que usted gana, el sueldo diario de un trabajador contratado para hacer trabajos específicos. Si alguien lo contrata a usted para limpiar la casa, para todo lo que sea, tiene algo que es un salario mínimo por un día, es un denario. Ahora, les presento al talento. Esta piedra que ven acá es la piedra de talento. Esa piedra pesa 129 libras. Y entonces cuando alguien dice que tiene suficiente dinero para un talento, revise la Biblia cuando está construyendo el templo de Jerusalén, dice que se manda un regalo para la menora, para el candelabro del templo, y que le mandaron entonces varios talentos. Esto quiere decir que lo que pesa esta roca, 129 libras, venía en oro o en plata. Es una medida de peso para poder mandar oro o plata. Entonces, si usted dice que tiene un talento, es que tiene 129 libras de oro puro. Bueno, entonces, ese es el talento. Hay una parábola de los talentos también. Y entonces imagínese usted con 129 libras de oro o de plata. ¿Qué hace usted con tanto? Es para eso que la parábola va a decir, no lo esconda, póngalo a producir. Se necesitan 6,000 denarios para tener un solo talento. Entonces, 6,000 denarios. Si con un denario usted hace un denario cada día para poder ganarse el diario vivir, entonces necesita trabajar 6,000 días para tener un talento. Eso quiere decir que usted trabajaría 20 años de trabajo diario para ganarse el primer talento. Y que el rey entonces le diría ese día, muchas gracias, ya te queda en tu saldo solamente 9,999. Ya pagaste un talento, te quedan 9,999 por pagar en los siguientes 200,000 años. Si usted hace la cuenta. Ya no más cálculos. Es obvio que es imposible pagar esta deuda para este hombre. Es que ni los gobiernos tenían tanto dinero disponible. Jesús en esta parábola nos está diciendo, así es tu vida. Todo lo que tú debes es mucho más de lo que tú eres. Cuando te enfrentas a tu Creador, te estás enfrentando ante alguien que te ha dado todo y que no tienes nada para poder pagarle. ¿Quién de nosotros podría agregarle un minuto a su vida? Lo decía Jesús. ¿Quién de nosotros puede cambiar un cabello nuestro de gris a negro o a otro color? Con tintes, pero se le va a ir el color. Nadie puede deshacer aquello que está hecho. Y por eso vuelvo a la presentación de la lectura. Al empezar a ajustar esas cuentas, le llevaron a este de 10,000 talentos y ya les expliqué antes, es impresionante el monto de dinero que eso significa.
Como no tenía cómo pagar, dice el texto, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase la deuda. Esto es normal en el tiempo, así arreglaban las cuentas. Los venden como esclavos, hay un precio. Los esclavos trabajan y si hay ganancias, vienen a amortizar también la deuda. Por eso venden hasta los hijos, porque así tienen por generaciones después que los papás se mueran. Es cruel, completamente cruel, claro que sí. Es un tiempo muy violento. Pero entonces, este señor se rompe en llanto y le dice, el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo. Y esto es muy lindo porque la paciencia, cuando usted le deben 10,000 talentos, le deben la vida y más, decía este hombre, para pagar esta deuda necesitaría 200,000 años. No lo podemos pagar. Por eso es que yo ponía los montos en israelita, porque uno no entiende lo que es un talento, pero no se imagina lo que la parábola está diciendo. Es que ni los millones nuestros, los millones que tenemos son invisibles. Los millones de ellos eran puro oro o pura plata, lo podían tener en sus manos. Lo que está diciendo la parábola entonces es eso. Es algo que tú puedes sentir en tu vida, que debes todo, que no hay nada con lo que pudieses pagar esta deuda. Este hombre, aparte de malversador de fondos, supongo, y ser mal pagador también, porque ni cuidó bien los 10,000 talentos, pero tampoco fue capaz de pagar de poquito a poquito, ahora está fuera de la realidad, porque no entiende que su deuda es impagable. Le dice, ten paciencia conmigo, paciencia de 200,000 años, y luego le dice, todo te lo pagaré. Es imposible, pero es la confusión y el momento límite en el que está este hombre. Y le está diciendo, por favor, téngame paciencia. ¿Y qué pasa? Algo imprevisto. Lo inesperado sucede. Movido a compasión, la palabra que les decía ahorita es splagnisomai, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. El rey se deja tocar el corazón por la angustia y la necesidad del pobre que suplica. No piensa en la gran suma de dinero. Él sabe que la va a perder ya, pero no le importa. No persiste en hacerle cumplir la justicia. Lleno de compasión y misericordia, le perdona todo y lo deja marcharse en libertad. Ni siquiera le dice, pero quédate a trabajar conmigo, nada. Todo está olvidado, todo está perdonado, te puedes ir. Adiós. Y este hombre se va. La magnanimidad de su corazón ha superado inmensamente aquella deuda que sobrepasaba ya toda medida. Su misericordia es más grande que ese exorbitante monto de dinero. Esta es la cara de Dios. Así es Dios. Y ahora entonces, este hombre tiene que haber salido, digo yo, con una alegría inmensa, sabiendo que llevaba un peso en el cuello y que de repente todo aquello fuera de su entendimiento ya pasó. Y aunque no se lo merecía, todo estaba más allá de sus manos y posibilidades, pero se le entregó el perdón, suplicó y se le perdonó. Con estos trazos desproporcionados, Jesús señala cómo es el corazón del Padre y su infinita ternura y compasión hacia nosotros. Por eso los 10,000 talentos, suma incalculable, en realidad, aluden a la grandeza de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Ahora, otra cosa inesperada sucede. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Es decir, lo puede ganar en 100 días, 3 meses y medio. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia
Y repito entonces, si son 100 denarios, entonces son 3 meses y medio, de un poquito más. La paciencia es de 3 meses, no de 200,000 años, que ya te pagaré. Y sí, él sí puede pagarle. Esto sí es pagable. Pero dice el texto, pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Todo para mí y para nadie más que a mí, pongo en este título. Aunque solo le debía 100 denarios, es decir, unos meses de trabajo, tenía la posibilidad de recuperarlo prestado y entregarlo. Y el compañero usó las mismas palabras que él utilizó con el rey. No tuvieron efecto en sus recuerdos, porque no se acordó de lo que le había pasado a él mismo unos minutos antes. Pero la magnitud de ese castigo superaba la magnitud de la deuda. Él lo castigó y lo metió a la cárcel inmediatamente, cuando él, este hombre, era el que se merecía cárcel y ser vendido como esclavo. Pero dice el texto, aquí él le puso un súper grande castigo por un pecado pequeño. Así que la magnitud del castigo superaba la magnitud de la deuda. Es obvio que él no tiene conciencia de esto. No tiene corazón agradecido, sino inflado y duro. El corazón misericordioso de Dios muestra que es el del rey, mostró su verdadera personalidad y el valor de su corazón. Se conmovió por él. Pero el otro, de este señor que apenas salió, mostró la incapacidad de apreciar lo que había recibido. Tenía el corazón vacío. Así que el corazón de él estaba vacío completamente. No sirve. Pero dice el texto, él no sabía que hubo testigos de su actitud y continúa el texto narrándonos. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte? Les hablaba de esto. Así del mismo modo que yo me compadecí de ti. Es decir, no se te movieron las entrañas por tu amigo, pero a mí se me movieron por ti, que me lo debías todo, que no me importó el dinero, no me importó el tiempo que perdí ganando todo eso, no me importó nada, ni siquiera te metí a la cárcel, te mandé a tu casa ese mismo día. Y tú no pudiste, no se te movió el corazón, no se te movió nada por dentro para perdonar a tu compañero. Encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. La conclusión es aparente. El corazón del Padre es la medida de nuestro perdón. El perdón que recibimos de Dios nos proporciona la condición del perdón que debemos dar a los hermanos. Así como Dios nos ha amado, así amémonos los unos a los otros, nos dice Jesús. Por eso es. De la medida sale entonces el ejemplo de cómo tenemos que serlo. En este caso sería los 70 veces 7. Que sea más del límite que estás pensando. Es que yo le aguanto tantas veces a esta persona. Y yo vuelvo a repetir lo que he dicho miles de veces. No te expongas, pero no permitas que haya dolor. No permitas que haya frustración en tu corazón. Porque si tú no perdonas, el perdón no le está, ese no perdonar no le hace nada a la otra persona. La otra persona anda contenta, corriendo, saltando, bailando. El que tiene el dolor eres tú. El que se pone enojado eres tú. La persona que se pone amargada eres tú. Porque no has perdonado. Y por eso es, déjalo ir. Perdona esto, así como tu padre te perdona, déjalo ir tú también. Cuando perdonas, Dios sale ganando porque Dios se regocija en ti. Eres hijo de tu padre. Tu enemigo o amigo sale ganando también porque ya no tienes enemigo. Ahora tienes un hermano.
Y hasta tú mismo sales ganando, pues brilla en ti la fuente de la vida, que es tu Padre Dios. Se nota de quién eres hijo otra vez. Por eso digo yo que hay que ver muy bonito que la palabra perdón tiene el origen en regalar, en donar. ¿Y por qué perdonas? Ay, porque yo quiero regalar esto. Estoy por donarlo. ¿Qué diríamos entonces? Perdonarlo. Yo no me quedo con esto. Esto es para darlo. Esto es para entregarlo. Esto es para donar a aquel que necesita este perdón. Completamente al estilo del maestro que abrazó la cruz tanto por el traicionero de Pedro y Judas, así que por nosotros, que tampoco lo merecíamos. Ahora los obstáculos. Vuelvo a los mismitos que había puesto al principio. Los bloqueos que tú y yo podemos tener porque tú dices, sí, Padre, pero... Y cuando llegan esos peros, que los tengo yo, los tiene todo el mundo, se nos vuelven como una coraza. El problema es que bloquean nuestra humanidad y crean un mecanismo de autodefensa, la coraza que nos ponemos, que mantiene el dolor sin sanar. No se me sale ese dolor, allá está adentro. Y la coraza no le permite a ese dolor que se salga. Y casi que ya me acostumbro a tener ese dolor. No lo puedo ni sacar ni sanarlo. Y al mismo tiempo me impide sentir compasión por alguien que necesita el perdón que yo necesitaba y que no recibí. Entonces, ahí en ese momento diría yo, se lo merece. Es que le pase por tal cosa. Y no, esa coraza ya me tiene como atrapado en una cárcel. Y no permito que nadie me toque y me sane. Y tampoco me gusta cuando los demás pueden. Cuando yo pudiese sanar a alguien más, no permito que pase. Por el contrario, me alegro en su desdicha. Y eso ya nos quitó la humanidad entonces. Dejamos de ser hijos. La persona llora cuando ve el dolor, pero ya no quiere sanar y se siente incapacitada para perdonar. Hay que pedirle a Jesús que nos lleve a la cruz y que nos lleve con Él. Como Él nos decía, carga tu cruz y sígueme. Y que una vez llegados a esa cruz, que la podamos abrazar. Porque tú abrazas la cruz y la cruz como que te chupa el dolor, el pecado. Y es por eso que es en la cruz donde todo queda crucificado. No retorna con nosotros. La ilustración que ponía aquí, este hombre ha sido cruel, le ha lanzado flechas, pero el otro tuvo el valor de poder regresar aún el dolor y hacer paz. ¿Qué es lo que permite entonces? En este caso pone como que el hombre también lo quiere abrazar para aceptar el perdón y para aceptar la reconciliación más bien. Entonces se puede rehacer la vida. Que en el caso más importante es que este señor de aquí, que no vaya a cargar ese dolor, que no se deje esas flechas en él, sino que las traiga de regreso y que pueda decir, ya basta. Este dolor no puede continuar. Y se reconcilia. En el abrazo de Jesús, que nos abre los horizontes para dejarnos amar, sanar y ser perdonados, ya nosotros no ponemos resistencia, sabiendo que tenemos más vida y vida en abundancia, el perdón es necesario. Por eso la alegría es contagiosa, hay que multiplicarla, hay que dar perdón porque sabemos que nos alegramos más en una oveja perdonada, encontrada, una oveja que regresa al redil, que en una oveja amargada. No vale la pena. Lo que Dios hace conmigo, entonces yo me devuelvo en amor a los demás, gratuitamente también. Y terminaba el texto, lo veíamos al principio. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Y vuestro hermano es todo el mundo, es la humanidad. No es una sola persona o un género, es todos juntos. Pero perdonar de corazón es dejarse amar primero, dejarse tocar, dejarse transformar, porque del corazón es donde brota lo verdadero. Recuerden lo que Jesús había dicho, es que de lo que sale del corazón es lo que habla la boca
Y a veces es lo malo que tenemos que sale. Por eso hay que purificar el corazón, que sea el Señor el que toque y cambie, transforme nuestro corazón para poder hablar bendición. Entonces, en este corazón, es decir, en lo más profundo de cada uno de nosotros mismos, debe permanecer no el rencor por la pequeña ofensa que hemos recibido de los hermanos o de las hermanas, sino la gracia del amor infinito, de aquel amor incondicional del Padre. Es la fuente. Preguntas entonces o frases para nosotros. Si no puedes perdonar 70 por 7, 70 veces 7, comienza con lo poquito que tienes. Ahora la pregunta es, ¿vas dejando que la gracia te guíe? Es decir, ¿lo sabes, pero lo haces? Y si sientes que no tienes todo el 70 por 7, que por lo menos comiences con el 7 y que le des camino a la gracia. Y dejas entonces que la gracia te guíe a llegar hasta el 70 por 7. Comprendemos ahora que el perdón es lo que hace posible la vida comunitaria. Sin el perdón, todos somos diferentes, todos hablamos cosas diferentes, distintas, tenemos historias diferentes también y necesitamos construirnos los unos a los otros. Pero es en el perdón del diario vivir que alcanzamos a agarrar las pequeñas magulladuras del diario vivir para poder crecer como comunidad. Si no, nos buscaríamos ir a la iglesia solos y así no vale la pena. Es como hermanos, como familia, familia de Dios. Estamos juntos no porque no nos equivocamos y no porque no nos ofendamos, sino porque perdonamos y somos perdonados. Pregunta entonces, ¿entiendes esta dimensión que redime tanto tu corazón como el de los que te rodean? Porque no estamos en la comunidad, no somos amigos, no somos hermanos de grupo o de parroquia, solo porque no pecamos o porque nunca nos equivocamos o nunca ofendemos a nadie. Seríamos robots o estaríamos muertos. Algún día va a ocurrir alguna ofensa. Estamos juntos por la capacidad de perdón que redime el corazón. Ahora, número 4. ¿Entiendes que eres responsable de perdonar a los demás y no de andar apuntando a los demás cuando ellos tienen que perdonar? Somos buenos para decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer, pero nosotros no lo hacemos. Nuestras limitaciones y defectos, en lugar de aislarnos y dividirnos, pueden fortalecer la comunión y la unidad cuando el perdón se convierte en una actitud permanente de nuestra vida. Cuando sabemos nosotros entonces que comienzo el día perdonando. Perdono hasta el día, perdono todo lo que haya dicho ayer para recomenzar, para fortalecer la comunión y la unidad. Así que para cuando yo salgo de la casa, yo ya no voy pensando en lo que pasó ayer. Ya lo perdoné y ahora voy renovado a hacer unión, no división, sino unión. ¿Entiendes que el perdón es una necesidad vital para nuestra convivencia diaria? Vida de pareja, con tus hijos, tu familia, familia extendida. ¿Entiendes? No es obvio para ti que esto es orgánico en nosotros. Esto es parte, diríamos, de la biología. Claro que no es biología, es parte humana, antropológica. Pero quisiera decir, nos tendría que brotar de la sangre. Nosotros sabemos que en el lugar en el que vivimos, en la convivencia diaria, se necesita el perdón de las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Y mientras más lo practiques, de nuevo, sin dejarte exponer o abusar, entonces que tú sepas, voy teniendo el corazón de Dios en el diario vivir. He sido consciente del perdón que yo recibí en alguna ocasión o rápidamente lo borré, porque casi que es más importante cuando yo perdono o cuando yo salgo lastimado que cuando alguien me ha tenido que perdonar.
Mi actitud de perdón hacia los demás es siempre abierta y generosa. ¿Qué puedo mejorar al respecto? ¿Perdono pero no me olvido? ¿Perdono pero critico? Número 9. ¿De qué modo muestro mi agradecimiento por el perdón que he recibido? Oración, atención a los más pobres, alargar tu círculo de servicio, porque uno sirve a los de uno, porque los quiere, porque tiene responsabilidades, pero que tu perdón se transmita a otros que no lo merecen, que no están en tu círculo. Y es ahí donde tú sabes entonces, hago esto no por mérito de esta persona, sino porque tengo el corazón de Dios que me empuja a. Y es la vida de cada uno de nosotros. Una vida en agradecimiento por todas las deudas que tenemos y que el Padre nuestro es la vivencia de esta parábola. Perdónanos nuestras deudas. San Lucas va a decir ofensas, pero San Mateo prefiere utilizar la parte de deudas porque es que le salimos a deber todo. Y decimos nosotros entonces, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que nos deben. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y que sea nuestro Padre Santo el que nos dé entrañas de misericordia, que sea Él el que ponga esta compasión en nuestro corazón, para que seamos siervos compasivos que representamos a nuestro Padre Celestial, que nos ha perdonado lo imperdonable, lo que no podríamos en toda nuestra vida poder pagar. ¿Cómo te pagaré, Señor, tanto bien que nos has hecho? ¿Cómo te podemos pagar nuestras familias, las alegrías que hemos tenido? Señor, todo es bendición y todo es gracia. Que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y que no se quede solamente en la superficie, sino que nos rete a ser más como tú, a tomar nuestra cruz, caminar detrás de ti, porque hay vida y vida en abundancia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches entonces, que Dios los bendiga.